Esta es la grabación de la clase recuperatoria donde vamos a ver el planteamiento de algunos exámenes pasados de la materia de econometría. ¿Ya? Bueno, en primera instancia acá les he dejado ya hace una semana más o menos todos los exámenes pasados que se tienen de las últimas 3 gestiones. Ya, entonces vamos a empezar a analizarlos uno a uno los ejercicios a partir del año 2018. Ya acá lo tengo abierto ya, lo que es el examen del 1-2018. ¿Ya qué nos dice? Generalmente los exámenes de econometría del primer parcial existe una pregunta teórica y 3 ejercicios, ¿ya? En este caso es lo propio, la primera pregunta es teórica, eso se los voy a dejar a ustedes, ¿ya? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Yo podría resolverlo, pero sucedió que en una ocasión teníamos que como todos la misma respuesta y el INGE nos anuló la pregunta y el examen, básicamente. Entonces, para evitar esa situación, cada uno, por favor, trate de darle una interpretación a su manera, con sus palabras, para responder esta parte, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para ustedes. Nos vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? La empresa Onda Veloz ha especificado un modelo de regresión lineal clásico para explicar la función de demanda de sus aparatos de radio. Nos da sumatoria de Y, sumatoria de X, la sumatoria de Y minúsculas, la sumatoria de X minúsculas y la sumatoria de XY. Nos pide estimar los parámetros, establecer la banda de ajuste, acá realizar una predicción puntual y hacer la validación del modelo. Ya, este ejercicio nosotros acá tengo como un esquema de los ejercicios que hemos venido viendo hasta ahora. Particularmente este ejercicio del examen 1-2018 está en la práctica número 3. Ese es ejercicio número 1 y asumiendo que ustedes han realizado su práctica, ya deberían tener la solución. Ya es el mismo ejercicio con el mismo enunciado. Y para que se orienten un poco, acá les he dejado cuál es el resultado del inciso A. Este es el modelo estimado, la respuesta del inciso A, y en base a esto, si van por el camino correcto, pueden realizar los demás incisos, ¿ya? Entonces vamos a pasarnos a lo que es el ejercicio número 3. Ya nos dice, se dispone de una muestra aleatoria de 10 estudiantes, 5 chicos y 5 chicas, tomada en una facultad, y se les pregunta su calificación en econometría y las horas de estudios semanales dedicadas a esta. Nos da una tabla de datos y nos dice especificar el modelo más adecuado para explicar la nota obtenida en función al tiempo empleado. Inciso B, la estimación de los parámetros considerando un modelo aditivo. Inciso C, la validación estadística. Inciso D, las horas dedicadas de estudio a la materia afectan de manera significativa a la nota obtenida. Entonces vamos a responder esta pregunta, ¿ya? Bueno, en este caso estamos hablando de un caso muy particular. Les había dicho en la guía número 5, si no me equivoco, hemos avanzado en lo que son los modelos econométricos dicotómicos. Para recordar, este tipo de modelos dicotómicos o también aditivos se los considera cuando manejamos variables de carácter cualitativo, en este caso el género, chicos y chicas, ¿ya? Y para el inciso A nos dice especificar el modelo más adecuado para explicar la nota en función del tiempo de estudio, ¿ya? Entonces acá decimos la nota en función del tiempo. Para ello nos vamos a ayudar de esta hoja de Excel, ¿ya? Acá he copiado los datos de chicos y chicas y acá tenemos la nota que va a ser nuestra variable Y en función del tiempo o las horas de estudio que cada estudiante ha dedicado a la materia y que va a ser nuestra variable X, ¿ya? Entonces nosotros ya tenemos nuestra variable Y y nuestra variable X definidas. Lo que podemos hacer es la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, lo que hemos visto en la guía número 2 para un modelo econométrico bivariante. Entonces en este caso lo que nosotros necesitamos es aplicar esta fórmula que nos dice beta 2 es igual a n por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, todo esto dividido entre n por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces para obtener estos datos simplemente vamos a manejar lo que nosotros tenemos en esta tabla como tal. Tenemos 10 datos,
5 chicos, 5 chicas, habíamos dicho. Sumatoria de x, y, entonces voy a agarrar, ya tengo definidas mis variables x y y, entonces voy a hacer la multiplicación correspondiente y hallar su correspondiente sumatoria. Nos pide la sumatoria de x, que está acá, que es igual a 32, la sumatoria de y, que es igual a 584, dividida entre la sumatoria de x al cuadrado, que es 130. Ya simplemente estamos elevando nuestra variable x al cuadrado y obtenemos las respectivas sumatorias que nos interesan. Entonces, aplicando la fórmula correspondiente, obtenemos el valor del estimador beta 2, que nos da un valor de 11,4565, y con promedios, esta fórmula que hemos utilizado muchas veces, decimos que beta 1 va a ser igual a 21,7391, ¿ya? Estos cálculos yo ya lo estoy haciendo más directo, ya lo hemos visto muchas veces y les voy a dejar este Excel para que lo revisen si es que tuvieran alguna duda. Ya vamos a pasarnos al inciso B. Entonces, el inciso A nos decía simplemente realice la estimación de la nota en función de las horas de estudio dedicadas por cada estudiante. Vámonos a pasar al inciso B, que nos dice, estamos acá, la estimación de los parámetros considerando un modelo aditivo. Entonces, como hemos dicho, llamamos modelos aditivos o modelos dicotómicos. Ya, entonces para este caso vamos a considerar ahora también a la variable género. Y para ello vamos a decir la nota está en función del tiempo y también del género. Nos venimos acá y decimos, inciso B, la nota es nuestra variable y, nuestra variable x2 van a ser las horas y nuestra variable x3 va a ser el género. Chicos y chicas. Entonces, una vez hemos definido esto, armamos nuestras matrices. Mi matriz Y va a ser la de notas, simplemente lo copio acá. Mi matriz X va a ser de horas, va a ser la segunda columna. Y la matriz género va a ser la tercera columna. Vamos a establecer que chicos van a asumir el valor de 1 y chicas van a asumir el valor de 0. ¿Ya? Una vez establecemos y definimos eso, decimos los primeros 5 son chicos, entonces tienen valor de 1, y los últimos 5 son chicas y obtienen el valor numérico de 0. La primera columna de nuestra matriz X siempre es de la unidad, así que ya hemos armado nuestra matriz X, nuestra matriz Y. Para realizar la estimación por mínimos cuadrados ordinarios utilizamos el método matricial, donde decimos beta es igual a x transpuesta x inversa por x transpuesta y. Entonces vamos a transponer la matriz X, vamos a hacer su respectiva multiplicación por x transpuesta. Una vez tenemos esta matriz x transpuesta x, vamos a sacar su inversa. Aquí están las funciones correspondientes. Y también voy a hallar la multiplicación de x transpuesta por y. ¿Ya? Una vez hallamos estas dos matrices, las multiplicamos y obtenemos nuestra matriz de estimadores. ¿Ya? Entonces acá decimos beta 1, beta 2, beta 3 y ya tenemos la estimación de este modelo econométrico. ¿Qué más nos pide este ejercicio? Nos pide la validación estadística. Para la validación estadística, como no nos dice si es global o individual, tenemos que hacer ambas. ¿Ya? Vamos a trabajarlo a partir de lo que es el modelo aditivo. Entonces decimos, lo hemos hecho muchas veces, ¿no? En la guía número 4 está ya definida toda la estructura que nosotros debemos manejar: planteamiento de la hipótesis, estadístico teórico, de prueba, contraste y conclusiones. Todo eso se los voy a dejar a ustedes. Y para el inciso D, las horas dedicadas al estudio de la materia afecta de manera significativa a la nota obtenida. Nos está preguntando o nos está diciendo que hagamos una prueba de significación individual. En este caso, para las horas dedicadas al estudio, en este caso sería correspondiente al estimador beta 2. ¿Ya? Entonces hay que hacer una prueba de significación individual, o en último caso simplemente decir en el inciso anterior ya se ha hecho la prueba de significación individual y sabemos que sí incide o no incide a la nota obtenida por cada estudiante. Y bueno, esta es la solución de este ejercicio número 3 del examen 1-2018. Y vamos a pasarnos a lo que es el ejercicio número 4. Ya nos dice: en un estudio sobre el consumo de tabaco se especificó el siguiente modelo de regresión. Nos da, este es un modelo econométrico multivariante porque ya estamos manejando más variables explicativas. Nos dice CT son las ventas principales de tabaco,
PT es el precio de cigarrillo y GT son los gastos en publicidad. Nos da la matriz de covarianzas, nos da X transpuesta Y, la sumatoria de cuadrados del error y el coeficiente de determinación. Nos dice, inciso A, ¿es el modelo globalmente significativo? Nos está preguntando e invitando a que hagamos una prueba de significación global, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar la respectiva prueba de significación, ¿ya? Este ejercicio particularmente está en la práctica número 5 y es el ejercicio número 1. De la misma forma, si han hecho sus prácticas, deberían ya saber el procedimiento correspondiente. Ya entonces, pero para ayudarlos un poco, yo acá lo tengo un poco solucionado. Les voy a dejar igual este PDF para que vean más o menos el planteamiento de la hipótesis, ¿ya? Es este ejercicio que nos dice el consumo de tabaco en función del precio y los gastos. Nosotros tenemos nuestra matriz de covarianzas, X transpuesta Y, la sumatoria de cuadrados del error y el coeficiente de determinación. Nos pide la validación global, que habíamos dicho que el planteamiento de la hipótesis tomamos en cuenta desde beta 2 hasta beta 3 en adelante. Decimos que es igual a 0 y diferente de 0. Para el estadístico de prueba vamos a utilizar la fórmula de F calculado que está en su guía. Y si recordarán, en una de las clases hemos visto que si queremos utilizar directamente esta fórmula tenemos que agarrar y poner toda la tabla correspondiente y para saber nosotros de dónde estamos sacando esta fórmula, ¿ya? Una vez hemos deducido, por así decir, la fórmula del estadístico de prueba, recién podemos hacer la sustitución correspondiente. En este caso tenemos el coeficiente de determinación, tenemos n, tenemos k, entonces simplemente es sustituir datos y obtener este estadístico, ¿ya? Ahora, para tomar en cuenta el número de datos, nos dice, y también se los he hecho, se ha hecho la respectiva aclaración en el grupo de WhatsApp cuando hemos visto este ejercicio. Nos dice, estamos trabajando en un intervalo de 1930 a 1978. Para el cálculo de n tenemos que hacer la resta correspondiente y sumar 1, porque 1 representa el año base, ¿ya? Entonces, si hiciéramos una resta directa, digamos 1978 menos 1930, y nos daría un N48, no estaríamos considerando el año actual, ¿ya? Es como si estuviéramos contabilizando desde 1979, desde 1931 hasta 1978, y eso no es lo correcto. Tenemos que contabilizar desde 1930, es por eso que se halla y se añade este valor de la unidad, ¿ya? Y se trabaja con 49 datos. Entonces, con esa consideración, este dato se sustituye acá arriba y se hace el respectivo cálculo del estadístico de prueba. Para el estadístico teórico lo obtenemos de tablas, el contraste ya saben si cae en una zona de rechazo o aceptación y su respectiva conclusión, ¿ya? Para el inciso B nos dice, una posible medida para limitar el consumo de tabaco consiste en controlar el volumen de publicidad. ¿Cómo se podría contrastar si esto es cierto? Entonces, en este caso, nos está invitando a que hagamos una prueba de significación individual para beta 3, porque beta 3 es el estimador que acompaña la variable gastos en publicidad. ¿Qué más nos pide? El inciso C nos dice contrastar la hipótesis de que el efecto de la venta autónoma es el doble del precio conjuntamente con el efecto negativo de los gastos de publicidad es igual a la unidad. El inciso C es un caso de restricciones lineales, ¿ya? Cuando nos está dando dos ecuaciones particulares que tienen mucho que ver con los estimadores, ¿ya? Entonces, vamos a leerlo más a detalle. Nos dice, el efecto de la venta autónoma, pues la venta autónoma es CT y por tanto va a ser representado por beta 1. Entonces nos dice, el efecto de la venta autónoma es, beta 1 es, aquí decimos beta 1 es igual a el doble del precio. Entonces el precio es PT y está representado por beta 2. Beta 1 va a ser igual a 2 beta 2. Aquí está, ¿ya? Y también a la vez nos dice el efecto negativo de los gastos de publicidad va acompañado de beta 3, entonces sería menos beta 3 es igual a la unidad.
Entonces acá está, menos beta 3 es igual a la unidad. Una vez hemos establecido estas dos restricciones que nos da, hacemos el planteamiento de la hipótesis. Beta 1 es igual a 2 beta 2, menos beta 3 es igual a 1. En la alternativa decimos que es diferente en ambos casos. Para armar nuestras matrices correspondientes para hallar lo que son las restricciones lineales, armamos según los coeficientes. Primero vamos a ordenar. Beta 1 menos 2 beta 2 va a ser igual a 0. Y va a ser beta 1, 0 beta 1 más 0 beta 2 menos beta 3 va a ser igual a 1. Entonces, esos coeficientes los vamos a trasladar a la matriz D. La matriz C es de los términos independientes, en este caso 0 y 1. Y con esas dos matrices ya podemos realizar el cálculo del estadístico calculado, ¿no? Que tenemos en la guía número 5, que creo que igual es, donde ya lo hemos visto. Lo más importante y lo más difícil de esta parte era armar estas matrices y interpretar correctamente el enunciado, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos pide este ejercicio? Nos dice, inciso D, se sabe que en el año 1979 el precio de los cigarrillos se situó en $1,25 y los gastos de publicidad en 12.950. Mediante el intervalo confidencial, ¿es posible esperar que las ventas alcancen a 20.000? Entonces, en este caso nos está dando tanto un valor puntual del precio y los gastos, y nosotros tenemos que hallar su respectivo valor de lo que es CT, en este caso las ventas principales. Vamos a obtener un valor puntual y en base a ese valor puntual vamos a poder hacer la respectiva predicción puntual, que ya lo hemos visto muchas veces y que el procedimiento está en la guía correspondiente. ¿Ya? Entonces esto igual se los voy a dejar a ustedes, pero ese es el camino por el cual ustedes tienen que seguir para solucionar este ejercicio. ¿Ya? Vamos a pasarnos al al examen de el 2018. Ya en este caso, como les había dicho anteriormente, de la misma forma, la primera parte siempre hay un ejercicio teórico, en este caso construir el modelo econométrico, los supuestos básicos del modelo lineal, qué significa qué propiedades cumplen los estimadores de los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud. Y el inciso de que es un poquito más interesante, que nos dice, dados los siguientes modelos, modelo A y modelo B nos da dos estimaciones, su varianza al término de perturbación y su coeficiente de correlación. Analiza de manera breve las deficiencias y fortalezas de ambos. Ya en este caso tenemos dos modelos y lo que más podría importar, por así decirlo, es esta varianza al término de perturbación. ¿Ya? Como habíamos dicho, entre más pequeña sea, más preciso es el modelo. Entonces, la fortaleza del modelo A respecto al modelo B es que esta varianza es más pequeña y su coeficiente de correlación en este caso es un poco más grande que del modelo B. Lo ideal es que tienda a 0, ¿ya? Entonces, si comparamos ambos modelos, el coeficiente de correlación del modelo B es mejor porque tiende más a 0 que del modelo A. Esas podrían ser las fortalezas y debilidades de ambos modelos y es más que suficiente, ¿ya? Para explicar esta parte teórica. Nos dice, inciso E, con relación a los dos modelos anteriores, ¿es posible que el modelo A produzca una predicción promedio menor a la predicción puntual del modelo B? Entonces esto va igual de la misma forma que ya habíamos hecho el análisis, ¿no? Analizamos la varianza al término de perturbación. La predicción promedio del modelo A puede ser más precisa que la del modelo B debido a su varianza al término de perturbación, y esa sería la justificación básicamente, no hay nada más allá de ello. Ahora, si ustedes quisieran argumentar algo más, podrían ponerlo acá, ¿ya? Vamos a pasarnos al ejercicio número 2, que nos dice, la empresa de telefonía Telemóvil está interesada en operar en el mercado de llamadas internacionales del país Globolandia. Se tiene los siguientes datos: n, sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de cuadrados totales, coeficiente de determinación y la covarianza.
este ejercicio lo hemos visto en clases. Vámonos acá. Lo hemos visto en la guía número 3, ¿ya? Es un ejercicio de clase, revísenlo, el video está grabado, así que vamos a pasarnos, ¿ya? Al siguiente ejercicio. Este ejercicio, el número 3, ya es un modelo econométrico multivariante, ¿no? Porque ya estamos manejando matrices. Entonces, en este caso nos da x transpuesta x inversa, x transpuesta y. Nos dice, inciso A, ajustar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios, calcular el coeficiente de determinación, contrastarle la significación de que beta 2 más beta 3 es igual a 1. Este es un caso de restricciones lineales con solamente una ecuación. Y nos dice, halla el intervalo de predicción sabiendo que b sub 0 es 2,5 y w sub 0 es menos 0,3. ¿Ya? Entonces, para darles una idea de la manera numérica y de los valores específicos que tiene este ejercicio, vamos a apoyarnos con lo que es Excel. ¿Ya? Esto es el examen 2 2018. Nos dice x transpuesta x inversa, es el dato del ejercicio, y también nos da x transpuesta y. Entonces el inciso A nos dice haga la estimación. La estimación simplemente va a ser la multiplicación de estas matrices. ¿Ya? Hacemos la multiplicación correspondiente y obtenemos los estimadores beta 1, beta 2 y beta 3. Para el inciso B, ¿qué nos decía? Calcular el coeficiente de determinación. Además nos da número de datos, sumatoria de cuadrados totales. Entonces nosotros decimos, para calcular el coeficiente de determinación, nosotros sabemos que la sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual a beta transpuesta por x transpuesta por y menos n por la media de y al cuadrado. ¿Qué más necesitamos para hallar el coeficiente de determinación? Necesitamos sumatoria de cuadrados totales, que ya tenemos como dato en el ejercicio. Entonces simplemente necesitamos hallar de manera numérica sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces lo que vamos a hacer, decimos beta transpuesta, nuestra matriz de estimadores la vamos a transponer, aquí está, por x transpuesta y. X transpuesta y ya la tenemos como dato, entonces multiplicamos beta transpuesta por x transpuesta y obtenemos esta matriz de resultado de la multiplicación de estas matrices. Una vez tenemos este valor, decimos hay que restar con n por la media de y al cuadrado. N es 12, la media de y la obtenemos de x transpuesta y porque sabemos que el primer valor de esta matriz es igual a la sumatoria de y. Entonces decimos, sumatoria de y dividido entre n me va a dar el promedio de y, que es lo que nosotros queremos hallar acá. 91 dividido entre 12, vamos a elevarlo al cuadrado y todo eso vamos a multiplicar por n, que es 12. Y obtenemos un valor de 690,0683. Entonces, para hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión, simplemente hacemos la resta correspondiente de estos dos valores y obtenemos el valor como tal. Tenemos sumatoria de cuadrados totales y haciendo la división correspondiente de ambos, podemos hallar el coeficiente de determinación de manera más sencilla, ¿no? Para el inciso C, como les había dicho, estamos manejando restricciones lineales y es un caso de una matriz simplemente de una ecuación, o sea, una restricción acá. Ya, entonces, acá, por ejemplo, en el anterior ejercicio, nuestra matriz D era de 2 filas y 3 columnas. En este nuevo caso va a ser de una fila y 3 columnas, ¿ya? Y ahí hay que armar, es lo mismo, es el mismo procedimiento. Hay que armar la matriz D, armar la matriz R y en base a una vez tenemos definidas ambas matrices, hacemos el procedimiento correspondiente para hallar el estadístico calculado. ¿Ya? Entonces estos dos incisos igual se los dejo a ustedes, pero ese es el camino que deberían seguir. Y para el ejercicio número 4 es un ejercicio que ya hemos visto en la anterior clase y como les he dicho siempre, cuando veamos minúsculas en los datos que nos da el ejercicio, estamos hablando de modelos respecto a desvíos de la media. Entonces este ejercicio particularmente ya lo habíamos visto es el ejercicio número 3 de la práctica número 7. ¿Ya? Entonces se supone que igual ustedes esto ya lo habían hecho
y se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, ¿ya? Pero de todas formas, esta es la guía número 7, ¿ya? Este es el ejercicio que estamos viendo acá, 0,024, ese es el mismo, ¿no? Práctica número 7, ejercicio número 3. Este es lo mismo que nosotros hemos visto en clases de este ejercicio, que es el ejercicio número 3 de la guía número 7. Así que el procedimiento es el mismo, no creo que haya donde perderse. Y bueno, se los voy a dejar a ustedes de la misma forma, ¿ya? Pasemos a los otros exámenes. Este es el examen de 1-2019, ¿ya? De la misma forma, la primera parte es teórico. Acá hay algo más interesante, nos dice el inciso C. Asocia cada uno de los siguientes modelos con la nube de dispersión de abajo mediante una explicación fundamentada. Ya, entonces vamos a irnos acá. Y decimos, esto es del 1-2019. Y esta es la solución, ¿ya? Las nubes de dispersión, en este caso, la más fácil de analizar es esta, la que nos está dando un valor negativo, ¿no? Entonces, como es negativo, nuestra gráfica va a ser así, con la pendiente hacia inversa, por así decirlo. En el caso de 2xy, como es un valor positivo, va a ser nuestra pendiente positiva. Y para el caso de 0,5, tal vez porque están decimales y también por descarte, vamos a asociar una nube de dispersión como está acá, ¿ya? No hay mucho donde perderse en esta parte. Y en el inciso D nos dice: determine y asigne la bondad de ajuste a cada una de las nubes de dispersión. Nos está dando los coeficientes de correlación de 0,4, 0,85 y 0,7. Entonces, como habíamos dicho, lo ideal es que se acerque a 0. Y lo más alejado de 0 puede decir que no tiene un coeficiente de correlación que no nos favorece al modelo econométrico, ¿ya? Entonces, la solución correspondiente acá es de la siguiente forma, ¿ya? El coeficiente R1 0,4 se lo está asociando a la nube de dispersión positiva. El coeficiente de correlación menos 0,85 se lo asocia a la nube de dispersión negativa, y el coeficiente de 0,7 se lo asigna a la nube de dispersión que no tiene una tendencia explícita, ¿ya? Entonces pasémonos al ejercicio número 2. Este ejercicio estaba en su práctica y también lo hemos resuelto en clases la semana pasada, ¿ya? Nos dice: el gerente de una cadena de restaurantes considera que los beneficios de los establecimientos varían en función del número de comidas que se sirven. Para comprobar dicha opción, estudian el modelo econométrico bivariante y nos da la varianza de beta 1, beta 2, el coeficiente de correlación, no, la covarianza de x, y, la varianza del término de perturbación, la esperanza de y la esperanza de x, ¿ya? Entonces, en este caso, este es un ejercicio que está en su práctica número 3, es el ejercicio número 2 de su práctica. Y de la misma forma ya deberían haberlo hecho, y si no es que lo han hecho, lo hemos visto en la anterior clase, así que pueden revisarlo ya en los apuntes. No lo voy a tocar esto porque ya lo hemos analizado. Pasémonos al ejercicio número 3. Nos dice: un investigador obtiene los siguientes resultados de la demanda de café en función del precio del café y del té. Además, obtiene la matriz de varianzas y covarianzas. Utilizando la información disponible, ¿son individualmente los parámetros significativos? Nos está preguntando la prueba de significación individual. El inciso B es prueba de significación global. El inciso C son restricciones lineales, porque nos está dando acá una ecuación de nuestros parámetros. Y el inciso C nos está haciendo una pregunta ya más
teórica. ¿Ya? Entonces vámonos al ejercicio número 3, que lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces acá tenemos el modelo econométrico. Como se habrán dado cuenta, ya está estimado. Ya tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Nos da la matriz de covarianzas y nos dice prueba de significación individual. Está muy fácil porque ya tenemos beta 1 y ya tenemos la matriz de covarianzas, la varianza de beta 1, beta 2 y beta 3 de la matriz de covarianzas. Simplemente es hacer la división. En este caso, para beta 1 simplemente sería dividir ese 6,47 dividido entre 11,4595 para obtener el estadístico de prueba t calculado 1, y lo respectivo hacemos para beta 2 y para beta 3, ¿ya? Entonces la prueba de significación individual no hay ningún problema. Para la prueba de significación global, como no tenemos los datos suficientes, simplemente podemos aplicar la fórmula, y como les he dicho en clases pasadas, si aplicamos esta fórmula tenemos que mostrar la tablita de dónde estamos sacando esta fórmula. Es como deducirla, porque no podemos ponerla así simplemente. ¿Ya? O sea, el INGE no lo va a considerar como procedimiento. Tienen que poner la tabla completa de dónde están sacando esta fórmula, y lo hemos visto en clases pasadas. El inciso C era de restricciones lineales. Como les he dicho en el anterior ejercicio, si es que es simplemente solo una ecuación, entonces nuestra matriz D va a ser de una fila y 3 columnas, y nuestra matriz R de términos independientes va a ser una matriz de 1 por 1. Entonces, una vez establecemos ambas matrices, podemos hallar el estadístico calculado, que tiene su respectiva fórmula, y ya sabemos cómo manejarlo. Ya lo hemos calculado en gestiones pasadas, en clases pasadas, mejor dicho. Y bueno, ese es el procedimiento para este ejercicio número 3, ¿ya? Pasémonos al ejercicio número 4, que nos dice: la siguiente información utiliza datos en forma de desviaciones respecto a la media. Respecto a la media, porque estamos manejando datos que son minúsculas en este caso, ¿no? Y vamos a ver este ejercicio número 4. Es de la guía número 7, el ejercicio número 3, 0,0646 es este. Entonces lo hemos resuelto en la anterior clase. Hemos hecho la estimación, obtener R cuadrado, estimar la matriz de covarianzas y demostrar si el modelo es global e individualmente significativo. Si se dan cuenta, que ya tenemos X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, simplemente es multiplicar. Vamos a hallar beta 2 y beta 3. Beta 1 se obtiene con promedios. El coeficiente de determinación nos vamos a ayudar con estos datos que están acá. La matriz de covarianzas igual vamos a obtener desde la varianza del estimador beta 2, del estimador beta 3, y la prueba de significación global e individual igual es el mismo procedimiento que hemos visto muchas veces. Como les digo, este ejercicio lo hemos visto en la anterior clase, así que pueden revisar los apuntes de la guía pasada. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio 1-2019. Vamos a pasarnos al del 2-2019. De la misma forma, el primer ejercicio es teórico, ya es más de análisis y de interpretación. Eso lo revisan con tiempo. Vamos a pasarnos al ejercicio número 2. Ya nos dice: se tiene la siguiente relación: y es igual a beta 1 más beta 2 por x más u sub i, donde nos está dando un modelo econométrico bivariante. Nos dice X son los litros de leche y es la producción de helados, de la cual se tienen los siguientes datos. Entonces, la producción de helados va a estar en función de los litros de leche, y tenemos datos de la media de Y, la media de X, el número de datos, la sumatoria de XY, la varianza de XY, la varianza de X, la varianza de Y. Nos pide calcular los estimadores beta 1 y beta 2, calcular las varianzas de los estimadores, calcular la bondad de ajuste y el coeficiente de determinación corregido. Esto es lo mismo. Si se dan cuenta, les está preguntando el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación corregido. ¿Ya? Son complementarios, y igual lo hemos visto en clases pasadas. Y el inciso del modelo global e individualmente significativo es una validación.
Ya, entonces vamos a irnos a la solución de este ejercicio. ¿Qué nos dice? Nos da estos datos, decimos modelo bivariante y decimos, como nos está dando sumatoria de x y y minúsculas, vamos a trabajar con las fórmulas de modelos respecto a desvíos de la media para modelos econométricos bivariantes. Entonces, una de las fórmulas nos dice que la sumatoria de x y es igual a n por la covarianza de x y. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos nos hace falta hallar la covarianza de XY, pero ya tenemos como dato la sumatoria de XY, que es 0,0602, y también tenemos el valor de n, que es 26. Dividiendo tenemos la covarianza de XY. Ya, una vez tenemos la covarianza de XY, también tenemos la varianza de X, hacemos la división correspondiente y obtenemos el estimador beta 2. Beta 1 hallamos con promedios y decimos el modelo estimado es 2,5143 más 0,1316 X. El inciso A, muy fácil. Para el inciso B nos dice halle las varianzas de los estimadores, tanto de beta 1 como para beta 2. Entonces, para beta 1 lo que nosotros necesitamos es hallar todos estos términos. Esta es la fórmula correspondiente, ¿no? Entonces decimos, la varianza del término de perturbación no tenemos, la sumatoria de x al cuadrado mayúsculas tampoco tenemos, ni la sumatoria de x al cuadrado minúsculas. Para hallar la sumatoria de x al cuadrado minúsculas decimos por fórmulas que es n por la varianza de x y simplemente hacemos la multiplicación correspondiente. 0,0176 por 26, ya tenemos la sumatoria de x minúsculas al cuadrado. Para la sumatoria de x mayúsculas al cuadrado utilizamos la fórmula de la varianza de x. La varianza de x es igual a la sumatoria de x al cuadrado mayúsculas dividido entre n menos la media de x al cuadrado. Entonces, despejando la sumatoria de x al cuadrado decimos que es igual a la varianza de x más la media de x al cuadrado por n. Sustituyendo datos obtenemos que la sumatoria de x al cuadrado mayúsculas es de 666,1512. ¿Ya? Lo único que nos falta ya es la varianza del término de perturbación, que responde a toda esta fórmula que igual está en la guía, y simplemente tenemos que sustituir datos. Sustituimos y obtenemos el valor de la varianza del término de perturbación, y una vez obtenemos estos valores vamos a sustituir en esta fórmula inicial. Y mediante esta sustitución obtenemos tanto el valor de la varianza del estimador beta 1 como de la varianza del estimador beta 2, que simplemente es la división entre la varianza del término de perturbación que ya hemos hallado, dividido entre la sumatoria de x minúsculas al cuadrado que también ya hemos hallado anteriormente. Entonces ya tenemos la respuesta a ambos de las varianzas de los estimadores. Para el inciso C nos pide hallar el coeficiente de determinación. Lo que nosotros hacemos es hallar la sumatoria de cuadrados totales, que es n por la varianza de y, que la varianza de y es dato. Lo tenemos acá, 0,0037, entonces simplemente reemplazamos. Ya tenemos sumatoria de cuadrados totales. Sumatoria de cuadrados del error lo estoy obteniendo del numerador de toda esta expresión para hallar la varianza del término de perturbación. Entonces, una vez tenemos sumatoria de cuadrados del error, sumatoria de cuadrados totales, mediante la resta de ambos hallamos la sumatoria de cuadrados de la regresión y finalmente hacemos la división de la sumatoria de cuadrados de la regresión entre la sumatoria de cuadrados totales para hallar lo que es el coeficiente de determinación. Ya está fácil este ejercicio, regalado. Simplemente es ajustarse a las fórmulas, ¿ya? Pasémonos a lo que es el ejercicio número 3, que nos da una serie de datos, ¿ya? Esto no lo he resuelto porque está muy sencillo, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nos da ya la variable dependiente y nos da nuestras variables independientes x2 y x3. Lo que ustedes tienen que hacer simplemente es lo que hemos visto en este ejercicio, armar las matrices. Arman la matriz y, la matriz X, no olviden que la primera columna siempre es de unos, y una vez arman las matrices hacen la multiplicación correspondiente aplicando esta fórmula. Por el método matricial hallan x transpuesta, multiplican por x, lo invierten por x transpuesta y, que es un procedimiento que ya hemos visto muchas veces, ¿ya? Entonces esa es la estimación. Para obtener la matriz de varianzas y covarianzas se refiere simplemente a la matriz de covarianzas que nosotros ya sabemos manejar, ¿no? Es igual a
la varianza del término de perturbación por x transpuesta a x inversa. Entonces simplemente acá es hallar la varianza del término de perturbación. Y nosotros igual lo hemos hecho muchas veces este tipo de ejercicios, ¿ya? La bondad de ajuste es igual simplemente hallar la división de la sumatoria de cuadrados de la regresión entre la sumatoria de cuadrados totales y la validación del modelo, ¿ya? Tiene la misma esencia que lo que hemos visto en la guía número 3. Hemos visto un ejercicio así, sencillo. Entonces, si es que tuvieran dudas, lo revisan y es el mismo procedimiento. Y también les había dejado, creo que el Excel que utilizaba esa vez, así que simplemente sería reemplazar datos y ya tienen todas las respuestas. ¿Ya? Para el ejercicio número 4, ¿qué nos dice? Se tiene la siguiente información y se utilizan los datos en forma de desviación respecto a la media. Datos de desviaciones respecto a la media minúsculas, entonces ya sabemos que es un trato especial y es un ejercicio que igual lo hemos visto en clases, ¿no? Nos dice que está en la guía número 7, es el ejercicio número 3. Es este. A ver. Ya. No es el mismo. Pero, o sea, solo los datos cambian, pero sigue la misma secuencia de pasos para resolverlo. Ya tenemos x transpuesta a x inversa, acá también tenemos x transpuesta y, también la esperanza de y de x2, de x3, aquí está. E transpuesta a e, que es la sumatoria de cuadrados del error, aquí está, y el número de datos que es igual a 7. En este caso es igual a 6. Pero es el mismo procedimiento que hemos visto en clases, así que igual eso se los voy a dejar para ustedes. Los incisos son los mismos, así que no hay donde perderse, ¿ya? Pasémonos al examen 1-2020. Este igual está bastante accesible. En primer lugar nos dice: a causa del clima caluroso y húmedo de la región, las tasas de crecimiento vacuno y engorde de la producción de leche disminuyen durante el verano. Este ejercicio, si recuerdan, está en su laboratorio, que han presentado el laboratorio número 1 con el ingeniero, y también yo lo resuelto en clases, en la guía número 1, ¿ya? Acá está, 1-2020. Guía número 1, ejercicio de clase 3, ¿ya? Así que revísenlo, es bastante sencillo, ¿no? Simplemente hay que establecer 3 grupos, el ganado que está con sombra artificial, los que están con sombra de árboles y los que no tienen sombra. Lo hemos hecho en clases. Para el ejercicio número 2, de la misma forma lo hemos hecho en clases, nos dice: la empresa Alfa se dedica a montar paneles prefabricados para naves industriales. Hasta el momento se han realizado 8 obras en las cuales el número de metros cuadrados de paneles y el de horas de trabajo directamente empleadas en el montaje han sido los siguientes. Entonces nos da una serie de datos y nos pide hallar un presupuesto básicamente. Este ejercicio igual lo hemos hecho, está en la guía número 3, el ejercicio de clase número 3. Ya, igual de la misma forma pueden revisarlo. Está paso a paso. Nos vamos a pasar al ejercicio número 3 de este examen, que igual está en su práctica, ¿ya? Nos dice: la siguiente tabla muestra el número de empleados, la superficie del local y los beneficios anuales de una muestra de establecimientos. Nos dice: ajustar el modelo por el método de mínimos cuadrados ordinarios, calcular el coeficiente de determinación, establecer la significación individual y global, contrastar la significación, estas restricciones lineales, y establezca un intervalo de predicción. Ya, este ejercicio igual se los voy a dejar a ustedes. En realidad está en su práctica en la práctica número 7 de la guía 7, es el ejercicio número 2 que se los había puesto la semana pasada. Ya es este ejercicio, así que se supone que ya deberían haberlo hecho. De todas formas, simplemente es lo mismo. Ya tenemos el número de empleados está en función
de la superficie del local y los beneficios anuales de una muestra de establecimientos. Entonces ya tenemos nuestra variable dependiente Y, que va a ser el número de empleados, y nuestras variables independientes X2 y X3, que van a ser los beneficios y la superficie del local. ¿Ya? Entonces, una vez definidas estas variables por el método matricial, hacemos el cálculo de los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios, el coeficiente de determinación, prueba de significación global individual. Es el mismo procedimiento que hemos visto en otros ejercicios. ¿Ya? Entonces, pasémonos al ejercicio número 4. Y ese ejercicio número 4 lo hemos visto la semana pasada de igual forma. Guía número 7, ejercicio de clase número 1. Entonces, ese era el ejercicio. Y hemos visto cómo se manejan estos datos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Tenemos n, la esperanza de x, la esperanza de z, la esperanza de y, la varianza de x, la varianza de z, la varianza de y sus covarianzas. Hacer la estimación, estimar la matriz de covarianzas, obtener r y r cuadrado y demostrar si el modelo es global e individualmente significativo. ¿Ya? Entonces eso está en lo que hemos visto en la guía número 7. ¿Ya? Como pueden ver, todos los ejercicios que hemos venido viendo hasta ahora son ejercicios de examen. Así que si lo han ido avanzando poco a poco, no creo que haya ningún problema para perderse. ¿Ya? Vamos a pasarnos ya a este ejercicio, a los dos últimos exámenes ya de la anterior gestión. Estamos hablando, este es del 1-2021, que igual, bueno, como les he dicho, es la misma estructura. Primer ejercicio es teórico. Lo vamos a simplemente a definir más o menos cómo deberían responder. ¿Ya? Es una pregunta abierta. Nos dice, una empresa de telefonía móvil desea especificar un modelo econométrico para analizar la demanda del servicio de telefonía celular en el mercado de la ciudad feliz. En el mercado actual están operando 3 empresas y se estima que cubren el 60% potencial del mercado. Nos dice, ¿qué variables considerarías relevantes a la hora de determinar la demanda potencial del servicio de la nueva empresa? Estamos hablando de una compañía que va a ofrecer un servicio de telefonía. Entonces, para establecer la demanda, podemos decir la demanda va a estar en función a el número de personas que viven en esta ciudad, los ingresos percibidos por estas personas, el uso de energía eléctrica, que va muy de la mano de lo que es el servicio de telefonía móvil. ¿Qué más podría ser otra variable que pueda incidir en la demanda? El nivel socioeconómico de nuestra población de estudio, el rango de edad. Entonces uno empieza a establecer variables que podrían incidir en la demanda de nuestra empresa de telefonía. Esta es una pregunta abierta y si ustedes pueden poner más o menos ya depende de ustedes. Para el inciso B nos dice ¿qué proceso seguiría usted para calcular cómo influye cada una de estas variables en la demanda potencial, suponiendo que se dispone de los datos generados por el resto de las empresas? Simplemente tendríamos que hacer una prueba de significación individual y ver si estas variables que nosotros hemos definido inciden o no en la demanda. Nada más, es de manera numérica mediante una prueba de significación individual. ¿Qué tipo de datos utilizaría en el inciso B? Como nos está diciendo, por el resto de las empresas recogidas al 31 de diciembre de 2020, vamos a hablar de datos de series de tiempo. O sea, vamos a recoger datos de manera histórica, digamos, de los últimos 10 años y en base a eso vamos a tomar la decisión si inciden o no nuestras variables que estamos analizando. Nos dice, establezca y explique el modelo resultante a partir de las anteriores consideraciones. Entonces ahí ustedes pueden poner la demanda, que es nuestra variable y, va a ser igual a beta 1 más beta 2 por x más beta 3 por x3 y especifican
Y es la demanda, x2 va a ser, no sé, el número de habitantes, x3 va a ser los ingresos percibidos por estos habitantes, x4 podría ser el género, x5 podría ser, no sé, el nivel socioeconómico, el estrato social, no sé, cosas así que ustedes pueden considerar en este modelo, ¿ya? Como les he dicho, esta es una pregunta teórica, ya depende de cada uno cómo responderlo. Para el ejercicio número 2 nos dice, el Ministerio de Industria y Energía del País Maravilla está interesado en conocer la relación que existe entre el consumo de energía eléctrica y el consumo de gas natural. Con este fin, encarga la Subdirección General de Estudios la especificación de un modelo econométrico entre estas variables. Suponga que usted trabaja como técnico econométrico y usted se le encarga realizar la especificación del modelo. Tiene los siguientes datos. Y nos dice, inciso A, ¿es significativo el consumo de gas? Inciso B, el modelo es significativo global e individualmente. Inciso C, construye un intervalo de confianza. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, tenemos sumatoria de X, Y, sumatoria de X, sumatoria de Y. Simplemente podríamos utilizar la fórmula de las sumatorias, esta fórmula, para hallar la estimación correspondiente. Ya, pero también tenemos sumatoria de x al cuadrado. A ver, un momentito, este es del 2021. Este ejercicio está en la guía número 3, es el ejercicio de clase número 1. Ya, entonces nosotros ya lo hemos resuelto. Y si es que tuvieran alguna duda, pues voy a revisar la grabación de la clase, ¿ya? Entonces lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto. El ejercicio número 3 de este examen es el mismo que el del 2018 y es el modelos econométricos dicotómicos, ¿ya? Lo vamos a pasar porque igual ya lo hemos analizado. Y este ejercicio número 4, que es un poquito más interesante, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Nos dice, en un estudio econométrico se usaron 20 datos anuales correspondientes a las siguientes variables. Y es la cantidad demandada, x2 el precio y x3 los ingresos. Se dispone de la siguiente información. Nos da la sumatoria de x2, de x3, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x3 al cuadrado, la sumatoria de y, la sumatoria de y menos la media de y al cuadrado, la sumatoria de x2 por y y la sumatoria de y por x3. ¿Ya? Entonces, para este tipo de ejercicios, como les había dicho antes, si es que vemos en los datos que son minúsculas, aunque sea solamente un dato, ya tenemos que trabajar con modelos respecto a desvíos de la media. ¿Ya? Esa es una consideración muy importante. Nos da el número de datos que son 20 y nos dice, estímase los parámetros del modelo, contrástese la significación conjunta, contrástese la hipótesis de beta 2 menor que 0 y esta que es de restricciones lineales. ¿Ya? Entonces vamos a irnos a la solución de este ejercicio que aquí está. Nos dice, bueno, nos da esos datos que ya hemos leído y nos dice estímese los parámetros del modelo econométrico. Como les he dicho, cuando nos dan minúsculas hablamos de modelos respecto a desvíos de la media. Entonces, este tipo de modelos nos dice que la matriz X transpuesta X va a ser igual a la sumatoria de X al cuadrado. La segunda fila de la segunda columna nos va a decir que es la sumatoria de x2 por x3, que se va a repetir aquí abajo, y el último dato de la segunda fila con la segunda columna es la sumatoria de x3. ¿De dónde voy a sacar estos datos? Lo vamos a sacar mediante estos cálculos que están aquí abajo. La sumatoria de x2 al cuadrado minúsculas va a ser igual a la sumatoria de x2 al cuadrado mayúsculas menos n por la media de x2 al cuadrado. Ya, esta es una fórmula. Entonces simplemente voy a empezar a reemplazar datos. Sumatoria de x2 al cuadrado es 680
es la mayúscula, menos 20, porque es el número de datos, por la media de x2 al cuadrado. Para la media de x2 digo 100 dividido entre 20, lo voy a elevar al cuadrado y obtengo 180. Esta va a ser igual a la sumatoria de x2 al cuadrado minúsculas, y este es el primer dato que voy a reemplazar en mi matriz. Voy a hacer el mismo procedimiento para x3. Reemplazando datos obtengo que es 20 y lo reemplazo en esta matriz. Y finalmente sumatoria de x2 por x3 es un dato que ya tenemos en el ejercicio, entonces simplemente lo reemplazamos, menos 20. Y bueno, hacemos un procedimiento parecido para hallar lo que es x transpuesta por y. ¿Ya? Para x transpuesta por y nosotros sabemos por fórmulas que el primer dato es la sumatoria de y minúsculas por x2y, que nosotros ya tenemos como dato que es menos 280, y el segundo dato es la sumatoria de y por x3y. Este dato no lo tenemos, pero lo podemos hallar. Decimos, la sumatoria de y minúscula por x3 va a ser igual a la sumatoria de x3 mayúscula por y menos n por la media de x3 por la media de y. Entonces voy a reemplazar datos. Sumatoria de x3 por y mayúsculas debe estar por acá, 146. Entonces simplemente reemplazo acá, menos 20 por la media de x por la media de y. La media de x es, acá arriba debe estar, 24 dividido entre 20, y la media de y es 5 dividido entre 20. Entonces, reemplazando estos datos obtenemos que este valor de la sumatoria de y minúsculas por x3 minúsculas es 140, y lo reemplazamos acá. Entonces, para hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, nosotros necesitamos hallar x transpuesta x inversa, que nos da como resultado esta matriz, por x transpuesta y. La multiplicación de estas dos nos va a dar la matriz de estimadores beta 2 y beta 3, y para hallar beta 1 lo hacemos con promedios, y ya tenemos el valor correspondiente. Nos dice entonces beta 1 es menos 2,725, beta 2 es menos 0,875 y beta 3 6,125. Y esta es la interpretación de estos estimadores. ¿Ya? Para el inciso B nos dice contraste la significatividad conjunta de las variables. Prueba de significación global. Para la prueba de significación global, como estamos trabajando con modelos respecto a desvíos de la media, vamos a hacer uso de esas fórmulas. Que si se acuerdan, como no trabajamos con el término independiente, que en este caso es beta 1, cambian un poco de las fórmulas que manejamos usualmente. Entonces acá vamos a realizar los cálculos correspondientes, sumatoria de cuadrados de la regresión, que va a ser igual a beta transpuesta por x transpuesta por y, sumatoria de cuadrados totales, que va a ser igual a la sumatoria de y al cuadrado, y sumatoria de cuadrados del error, que va a ser simplemente la resta entre ambos. Entonces, para el planteamiento de la hipótesis, beta 2 es igual a beta 3 es igual a 0, y la alternativa es diferente de 0. Para el estadístico teórico o estadístico de prueba, simplemente nosotros vamos a armar nuestra tablita y vamos a empezar a reemplazar nuestros datos, tanto de la sumatoria de cuadrados de la regresión, del error y total, y para posteriormente hallar f calculado. Para el estadístico teórico, en este caso no olvidemos que ya no manejamos K, manejamos R. ¿Por qué? Porque en este tipo de modelos no manejamos el término independiente, entonces se les resta la unidad para hacer esa consideración. Para el contraste, realizamos el contraste respectivo y decimos que se rechaza la hipótesis nula porque está cayendo en una zona de rechazo. Para el inciso C nos dice contrástese la hipótesis de que beta 2 es menor que 0. Es una prueba de una cola. Entonces, y también es una prueba de significación individual. Para hallar, acá nos hace falta lo que es la varianza del estimador beta 2, que lo vamos a tener en la matriz de covarianzas, que no es más que la multiplicación de la varianza del término de perturbación por x transpuesta x inversa. La varianza del término de perturbación es igual a la sumatoria de cuadrados del error n menos r, que nos da un valor de 5,42. Este lo multiplicamos por x transpuesta x inversa y obtenemos los valores de las varianzas de los estimadores.
Una vez obtenemos estos valores, hacemos de manera más directa lo que es el cálculo o bueno el planteamiento y la validación de el estimador beta 2. Como ya tenemos todos los datos, simplemente empezamos a hacer el reemplazo correspondiente. Para el T calculado, el estimador beta 2, hemos calculado que es menos 0,875 dividido entre la varianza del estimador beta 2, que es 0,033875. Sacamos la raíz y obtenemos el valor de T calculado. Una vez obtenemos este valor, hallamos lo que es el estadístico teórico y hacemos el contraste. Y hacemos la validación del modelo como tal. ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá, lo que era, digamos, nuevo, por así decirlo, era que nos está dando minúsculas, ¿ya? Y si ignorábamos, por así decirlo, esta consideración, no hubiera salido una respuesta correcta, ya por más que los valores numéricos sean los mismos, siempre hay que tener la consideración que estamos trabajando con modelos respecto a desvíos de la media. ¿Ya? Pasémonos a lo que es el último examen del anterior semestre. Asumo que ya lo han resuelto con el ingeniero. De todas formas, yo les voy a mostrar algunos planteamientos. En realidad ya lo habíamos visto antes. ¿Ya? El ejercicio número 2 está en la guía número 3 y es el ejercicio de clase 1. La empresa de telefonía está interesada en operar en el mercado de llamadas internacionales. Lo hemos visto y lo hemos resuelto en clases, así que acá no creo que haya ningún problema. Para el ejercicio número 3 igual es muy sencillo porque ya nos está dando las variables, tanto la dependiente como las independientes. Entonces lo que ustedes tienen que hacer simplemente es armar la matriz Y, la matriz X y hacerla por el método matricial, hacer el cálculo de los coeficientes, hacer la estimación correspondiente, hallar la varianza del término de perturbación, que son los ejercicios clásicos que siempre ya hemos visto. Lo único que cambia son los datos. Y ahí para el ejercicio número 4, el ejercicio número 4 es el ejercicio número 1 de la guía número 7 de su práctica. Ya es este mismo ejercicio. Lo que ustedes tienen que hacer es muy parecido al ejercicio que hemos visto en clases en la guía número 7. Simplemente es jugar con estos datos de las covarianzas. Covarianza de x2 por y, covarianza de x2 por x3, covarianza de x3 por y. También tenemos las varianzas y las sumatorias de x y de y. Entonces simplemente agarramos las fórmulas de la misma forma que hemos resuelto en este ejercicio número 1 de clase y obtenemos la estimación correspondiente. Entonces de la misma forma eso se los voy a dejar a ustedes. ¿Ya? Algunas consideraciones, como han visto y ya les he dicho, son ejercicios que hemos visto en clases. No hay mucho donde perderse. Acá es más que todo velocidad, agilidad en realizar los cálculos y estar seguro de lo que estamos haciendo. Ya han visto la validación individual, global, el coeficiente de determinación, la varianza, el término de perturbación, la matriz de covarianzas. Esos datos siempre les piden en los ejercicios, siempre. Entonces, simplemente es cuestión de practicar y lo van a hacer de manera más automática, por así decirlo. ¿Ya? Esto sería la solución de todos los exámenes pasados. Lo hemos visto de manera rápida, un pantallazo para que vean más o menos cuál es el camino que deberían seguir. Y si tuvieran alguna duda durante la semana, me lo hacen saber. Yo creo que ya están listos para su examen y eso sería todo respecto a esta clase. Gracias.